el Señor les bendiga, queridos hermanos, amigos y estudiantes del Seminario Bautista de Teología de El Salvador. Estamos nuevamente aquí en la Semana de la Reforma y hoy con un nuevo tema. Y qué bueno que nos ha acompañado hasta el día de ahora en todos estos programas anteriores que han estado muy interesantes. Y el de ahora pues no se queda atrás. Déjeme, le doy el tema del día de este jueves. El tema es bautistas y protestantes. A lo largo de esta semana, pues ahí hemos tenido diferentes invitados y el día de ahora también tenemos invitados y todos, oiga bien, todos son catedráticos del Colegio Bautista de Teología. Déjenme los menciono y después le doy la oportunidad a cada uno de ellos de poder presentarse. Tenemos al licenciado Carlos Alvarado, como le decía, catedrático del Colegio Bautista de Teología y también es uno de los pastores del Tabernáculo de Ciudad Delgado. Y también tenemos a la licenciada Esther de Hidalgo, que también es catedrática del Colegio Bautista de Teología, y ella forma parte, ella es misionera en el Tabernáculo de Ciudad Arce, donde ahí está el esposo pastoreando como titular. Tenemos también al licenciado Benjamín Portillo, que también es catedrático de nuestro seminario teológico, y él es el pastor titular del tabernáculo ahí en Comalapa. A ellos les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos, mis estimados hermanos. Gracias por aceptar la invitación. Pastor, gracias por invitarnos. Aquí estamos para poder desarrollar este precioso tema en esta linda semana que nuestro seminario lo ha declarado, ¿verdad? La Semana de la Reforma. Hermana Esther. Gracias, buenos días, que el Señor les bendiga, estimados hermanos, amados. Es para nosotros un gusto estar compartiendo con ustedes este programa a través de Radio Bautista, a través del canal 17. Así es que quédense con nosotros, vamos a tener una noche muy bonita. Pastor Benjamín. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde usted nos pueda ver por medio de esta transmisión. Gracias por el privilegio que nos conceden de podernos permitir adentrar en la intimidad de sus hogares y también poder tocar este tema tan interesante en la Semana de la Reforma. Estamos acá para poder servir. Gracias. Dentro de los temas que hemos tocado, ya se despejaron muchísimas dudas. Ya hablamos de que la reforma no consiste solamente en Martín Lutero, sino que hubieron precursores y también hubieron mucha gente que habló después. Lo que sí es evidente de que se toma como fecha el 31 de octubre de 1517 y hasta ahora estamos celebrando 504 años. Ok, con el tema de bautistas y protestantes, les lanzo la primera pregunta para que nos vayamos conversando. Y la primera pregunta es, ¿quiénes son los bautistas? Muy bien, los bautistas es un término prácticamente que surgió allá en Inglaterra. Es importante que nosotros tengamos muy claro que ese término se fue desarrollando bajo una línea de la iglesia anglicana de aquel entonces. Estamos hablando del año 1606, 1604 aproximadamente, cuando se inició el desarrollo. Iniciamos con aquel nombre conocido como anabautistas. Y en el transcurrir del caminar se fue atribuyendo como un sobrenombre el cual a los bautistas, llamémosle de aquel entonces, no les parecía. Al transcurrir del tiempo lo fueron prácticamente adoptando. Pero venimos de esa línea. Los primeros, llámese así, ¿verdad?, personas que empezaron a desarrollar fue John Smith, allá en Ámsterdam. Él era inglés, que se había trasladado a Ámsterdam porque había sido rechazado en la iglesia anglicana y desde la perspectiva de él no estaba muy de acuerdo con uno de los puntos que en la reforma no le dieron, llámese así, solución: el bautismo de infantes. Eso condujo principalmente a él, juntamente con Elwis, a poder empezar a hacer planteamientos. Ellos empezaron a escudriñar las escrituras y se fueron a la iglesia primitiva. ¿Qué decía la iglesia primitiva? Y es ahí donde hubo, allá por 1609, Smith bautizó a 36 personas adultas.
Personas las cuales ¿Ya habían sido bautizadas? ya habían sido bautizadas en exactamente, como pequeños. Pero a toda la comunidad cristiana aquel entonces no le parecía la idea. No le parecía. Lo apoyó bastante Elwes, al grado que en 1611 él publicó la primera confesión de fe de los bautistas, ya que era un tiempo en donde empezaba el tiempo confesionario. Entonces, es ahí donde nosotros como bautistas, o quienes somos los bautistas, nosotros venimos de una línea prácticamente anglicana. Y los anglicanos en aquellos entonces, o en Inglaterra, funcionaban los puritanos y los separatistas, líneas fuertes en sus creencias y totalmente alejados de lo que era el papado aquel entonces, ¿verdad? Entonces, nosotros es ahí donde nosotros surgimos, pastor. Licenciada Esther. Así es, solamente ampliando un poco lo que nos ha contado el pastor. Es bien importante que sepamos realmente de dónde viene la palabra bautista en su estructura. La palabra bautista etimológicamente viene tanto del latín baptista o también del griego baptistes, que significa hundir o sumergir. Por lo tanto, su significado viene siendo el que bautiza. Entonces, ¿por qué les puso este nombre? Porque ellos adoptaron la forma también como una reforma, digamos, como un cambio, de que ya el bautizo también, aparte de que ellos lo tomaban para adultos nada más, no niños, sino que no solamente era por aspersión, no era por aspersión o una rociadita de agua en su cabeza, sino que tenía que sumergirse en agua completamente, ¿verdad? Sumergirse, hundirse. Entonces de ahí por eso viene la palabra bautista. La palabra bautista hace énfasis en el nuevo nacimiento y por ende en el bautizo de un adulto creyente, de un creyente que por lo tanto tiene que ser adulto, ¿verdad? Y por inmersión, o sea, por hundimiento, para poder tener ellos la plena declaración de que estaban aceptando y que realmente estaban pregonando lo que habían creído. Entonces, la diferencia entre un bautismo de infantes y un bautismo de adultos era el hecho de que un niño no puede entender, no entiende esas dos palabras importantes, que son el arrepentimiento y la fe. Y no es que fueran rebautizadores, porque también por eso ellos al principio no aceptaban esa palabra, ¿verdad? Rebautizadores, porque no aceptaban el bautismo de infantes. Entonces eso no tenía ninguna validez. Realmente no eran rebautizadores, sino que eran bautizadores, porque lo que hacían los demás no tenía ninguna validez. Entonces, exacto, como dijo también acá nuestro hermano Carlos Alvarado, allá por no pongamos fechas exactas, porque en algunas literaturas dicen unas fechas y en otras 1606, 608, estos dos señores, John Smith y Tomás Elvis, ¿verdad?, emigraron, se asilaron allá en Ámsterdam por lo mismo, por la persecución que tenían, porque no se podía desarrollar el movimiento. Y ahí comenzaron ellos a desarrollar, ¿verdad?, el movimiento bautista. Pastor Benjamín. Muchas gracias. Vale la pena agregar el hecho de que en esto de conocer quiénes son los bautistas, de dónde vienen los bautistas, se maneja la idea de que el término es porque proviene desde la iglesia primitiva. No podríamos considerar ese hecho relacionado con el nombre específico. Claro, la iglesia de Cristo surge en aquel momento. Juan el Bautista, lógicamente, fue el precursor del anuncio del reino de Dios. Y a partir de ese momento, pues el bautismo se vino a convertir en un elemento que marca una diferencia notable en lo que era la iglesia primitiva. Si nosotros pensáramos en un origen así, mucha gente tiende a pensar que toda esta historia que se desarrolla desde la iglesia primitiva hasta el tiempo de la Reforma, muchos llegan a considerar incluso que la iglesia como tal no existió. Lógicamente el término bautista no existió desde ese momento. Sin embargo, hay que recordar que la Reforma
no necesariamente es un evento que surge en ese año 1517 a partir de las 95 tesis. Hubieron movimientos previos que permitieron que aquello fuese llegando. Uno de los puntos que marcan este movimiento es el surgimiento de la imprenta. Como tal, la escritura comienza a ser traducida a los idiomas de aquel momento, y eso la gente les llamó la atención a un estudio más concienzudo de la palabra del Señor. Es entonces que todos estos movimientos comienzan a surgirse. Incluso antes de la Reforma ya existía grupos de creyentes que no estaban de acuerdo con las doctrinas que la Iglesia Católica había mantenido por años, las famosas indulgencias, el bautismo de infantes. Como consecuencia del estudio de la palabra de Dios, vinieron a surgir estos grupos, y en la zona de Suiza, por ejemplo, uno de los precursores de la Reforma, Ulrico Zwinglio, él ya estaba teniendo problemas también con la Iglesia Católica. Ulrico Zwinglio, al igual que Martín Lutero y Calvino, nunca dejaron de pertenecer a la Iglesia Católica. Sin embargo, no estaban de acuerdo con las prácticas que en la Escritura se marcaban como erróneas. Es entonces que se empiezan a separar, empiezan a surgir esos grupos, y tomaron el énfasis específicamente en el bautismo de infantes. Entonces comenzaron a ver que no era la forma de bautizar. Vinieron ellos y comenzaron a ver la forma de cómo poder debatir, refutar aquella teoría, y fue preparando el camino. Incluso desde el año 1520 en adelante se comenzó a preparar el camino para el término con el cual comenzaron a ser llamados en un principio los anabautistas, que ya fueron mencionados previamente. Que lógicamente el término anabautista es el que significa rebautizador. Rebautizador. Porque se creía que esa gente había sido bautizada. Lógicamente, pues teológicamente no había ningún conflicto ahí en ese sentido. Era un seudónimo. Era un seudónimo que les decían. De hecho, era una palabra, era un escarnio que hacían de los que no estaban de acuerdo con la doctrina de el bautismo. Así como cuando los aleluyas nos digan a nosotros. Es correcto. Hoy en día. A veces el término evangélico también es tomado bajo un término de ironía, de burla muchas veces. Sí. Ahí comenzó a surgir eso. Y es importante también recalcar, como comentaban acá mis colegas, que nosotros no provenimos de Juan el Bautista, como hay muchos y aún algunas iglesias bautistas que lo mantienen. Correcto. Que nosotros venimos de ellos. No, para nada. Y hay que estar claros qué es el bautismo. Es importante estar muy claros, y el por qué no la aprobación del bautismo de infantes. Primero, la Biblia habla de dos bautismos. Esos dos bautismos es el bautismo en el Espíritu Santo, que nosotros dentro de nuestra línea doctrinal estamos claros que es cuando recibimos a Cristo, por el significado que nos dio la hermana y que así lo establece el Nuevo Testamento. Significa que el Señor está tiñendo nuestra alma, pero eso solamente el convertido lo sabe. Yo no sé si mi hermana es salva, solo ella y Dios lo sabe. Lo puedo notar por sus frutos. Ahora, el bautismo en aguas, ¿por qué tiene que ser bajo la conciencia, la responsabilidad propia de cada uno? Era porque cuando ella tenía la convicción de que Cristo vive en ella, que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, viene la declaración pública. Viene y le quiero decir al mundo, yo soy hijo de Dios. Y por eso Colosenses 2:12 nos dice, ¿verdad? Sepultados en Él, resucitados a una nueva vida en Él. Entonces, ese es en sí el significado del bautismo. Pero ese bautismo es una manifestación pública de que Cristo vive en mí, que me ha arrepentido y que he puesto mi fe, que el Espíritu Santo ha desarrollado en mí, le he puesto en Jesucristo. Esa parte que le estoy mencionando es lo que se había perdido en esos tiempos de los años 1500 en la Reforma, porque era un punto que ni Martín Lutero ni ninguno de los otros quiso prácticamente darle solución. Por tanto apogeo que ellos tuvieron, tanta situación social, política,
las guerras que se vinieron entre las comunidades. Bueno, llegaron nuestros antepasados bautistas, anabautistas y bautistas, llegaron a ser directamente atacados, pues, tanto por los católicos como por aquellos que se hacían llamar protestantes en aquellos entonces. Entonces, fuimos nombrados de esa manera porque volvíamos a bautizar en aquellos entonces. Pero decidimos adaptarlo, tomarlo y decir, ok, así nos vamos a llamar, porque ya se volvió bien común. Es como ahora, vos sos del Taber. Y todo el mundo dice, Taber. O sea, no nos dicen que somos bautistas, no, nos dicen Taber, porque esa es como la marca, ¿va? bien establecida. Así era en aquel entonces. Estos se están rebautizando, entonces estos son anabautistas. Y bien, algo bien curioso, sí. Perdón, que hay que tomar en cuenta también, algo bien curioso es, como estaba diciendo aquí el licenciado, que al principio los bautistas se negaron a aceptar ese sobrenombre. Correcto. Porque lo tomaban como un escarnio, una ofensa, ¿verdad? Pero cuando ellos ya fueron madurando, que fueron estudiando la palabra y fueron analizando todo, reflexionando y maduraron, ¿verdad? En el pensamiento, entonces lo recibieron como realmente debería de ser, porque entendieron realmente su significado. Pero ¿por qué rechazaban esto? Porque era como una ofensa. Porque aparte de que les estaban diciendo rebautizadores, ya cuando también se viene a la mente el hecho de que en el año aproximadamente 1534-1535, los anabautistas que promulgaban sobre todo el pacifismo, ¿verdad? Que las personas que seguían a Cristo tenían que demostrar realmente lo que Cristo les había enseñado allá en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Entonces, decían que tenían que ser pacifistas, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, cuando ellos hicieron una revuelta allá en la ciudad de Münster, me parece que así se pronuncia, en la ciudad de Münster, y tomaron la ciudad, ¿verdad? Entonces, pues la gente prácticamente vio que no estaban siguiendo los lineamientos que ellos mismos se habían planteado. Pero lo peor del caso fue que después nuevamente los católicos entraron a la ciudad y barrieron prácticamente, voy a utilizar esa palabra, con los anabautistas, mataron a muchos y a sus líderes principales los metieron en una jaula y los colgaron de la torre más alta de la catedral o iglesia de Lambert, ¿verdad? Entonces, debido a todo eso que ya traía la historia de los anabautistas, los bautistas, cuando ya comenzaron a surgir ya en los años 1608 y todo, y en ese periodo de tiempo, no querían ser llamados así, porque recordaban al tiempo anterior, ¿verdad? Voy a hacer una pregunta, de dos preguntas, voy a formular una, por el tiempo. ¿Los bautistas participaron? La pregunta es esa, sería, ¿los bautistas participaron en la reforma? Y si lo hicieron, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué? ¿A qué entraron a la reforma? No, los bautistas no participaron en la reforma. No. Los bautistas, podemos decir, fueron un resultado a través del tiempo. Ellos no participaron. Se conoce dentro del ámbito de la reforma cuatro líneas principales de la reforma. La reforma radical, la reforma luterana, la reforma anglicana y la reforma calvinista. Estas se desarrollaron desde 1517. A todo eso se le llama reforma protestante. Y estas cuatro se dieron en diferentes países, Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros somos un resultado como bautistas. Muchísimos años después de la reforma. Un tiempo después, casi 100 años después. Casi 100 años después, sí. Así es. Los bautistas no participamos de la reforma, ¿verdad? Y como decíamos, venimos surgiendo hasta aproximadamente el 1608, 6, 5, ¿verdad? Casi un siglo después. Así es que no fuimos participantes de la reforma, pero como ya lo dijo el licenciado Alvarado, sí somos un resultado, ¿verdad? Porque salimos prácticamente ya de la rama de la iglesia anglicana, que ya no tenía nada que ver
ya con el movimiento reformista de 1517 en adelante. Pastor Benjamín, me responde esa pregunta, pero le voy a añadir otra. Correcto. Eso. Correcto. ¿Y entonces quiénes son los protestantes? Correcto. Hay que agregar un punto interesante aquí. Cuando los bautistas no fueron Estamos parte de la claros que reforma, no sino que participaron. fue resultado, hubo algo interesante que se empezó a dar en los grupos que empezaron a, por ejemplo, de esa separación de la iglesia anglicana en su momento, cuando surgen los puritanos y los separatistas. Ellos tenían una característica bien importante, y era que eran tremendos evangelizadores. Entonces eso, con lo que ya los reformadores habían preparado y lo que surgió respecto al bautismo, eso llegó a ser comunicado por medio de estas personas. Entonces podría llegarse a pensar que en la historia sí participaron en la reforma en ese sentido, pero fue, repito, por el resultado que se dio y por esa parte evangelística que hasta hoy a los bautistas los hacen resaltar en muchas partes del mundo. Ahora bien, protestantes. La verdad que el término protestante, el concepto que surgió, no surge dentro de un aspecto propiamente denominacional o religioso, sino más bien en un aspecto político. Porque Ya la veo. allá por los años 1526 se dio lo que se llamaba la dieta de Speyer. La verdad que la palabra dieta para nosotros es totalmente distinta. La palabra diet es una Día. palabra en alemán que significa día. El día de la asamblea donde se trataban asuntos religiosos, y se llegó a determinar que la mayoría en aquel tiempo ya se habían expandido los que se habían separado de la Iglesia Católica. En ciertas regiones de los países había lugares donde predominaban los católicos y había lugares donde predominaban los que ellos empezaron a ver que se empezaron a separar. Entonces surgió el rey Carlos V, que era católico. Entonces él anuló ese aspecto. No puede ser, dijo, que estos ahora predominen sobre nosotros. Voy a anular eso. Entonces protestaron todos los gobernantes, protestaron todos los líderes de las comunidades, y a partir de ese momento le empezaron a llamar protestantes a ellos y a todo aquel que se empezó a separar de la Iglesia Católica. Eso ha predominado a lo largo del tiempo para llegar a ese punto donde puedes decir, en realidad no somos protestantes en ese sentido. Pero queda claro que nosotros, hablando el tabernáculo, no somos protestantes. Correcto, no Eso somos protestantes. Esto está más que claro, no somos protestantes, a pesar de que muchos Así los consideran. los consideran porque lo que usted decía, Pastor Benjamín, todo aquel que se separaba, ¿verdad? Pero Todo el no- que se separa le llaman así. No Exactamente. importa si es testigo de Jehová o sea de otra denominación, le llaman protestante. El dominio religioso, político que manejaba la Iglesia Católica en aquel entonces era fuerte. Sí. Prácticamente era un imperio religioso, podemos llamarle. Lo cual todo aquel que se separaba de una manera que lo hiciera protestando, ahí donde lo tildaban de protestante. Y ahí donde surgen esas cuatro que les mencionaba. Esas cuatro líneas, la parte radical, la parte luterana, anglicana y la parte calvinista. Entonces, a todos ellos, por el hecho de haber protestado en determinado momento de una u otra forma, a ellos se les llamó protestantes, y a todo ese conglomerado se le llamó la Reforma Protestante. Y ahí donde los anabautistas que empezaron a surgir, empezaron a tomar aquellos aspectos de la Reforma Radical, y ahí donde ya empieza a surgir aquellos nombres como Simeon, empieza a surgir aquellos nombres, aquellos líderes como Smith, como Thomas. Y estos grandes hombres de ese momento no les parecía ciertas cosas. Entonces empezaron a retomar aspectos buenos de cada una de los radicales, de los luteranos, de los anglicanos, los calvinistas. Y ahí donde en determinadas comunidades se les llegó a llamar
la reforma anabautista, no con el impacto que tuvieron la radical, no con el impacto que tuvo la calvinista, la luterana, y ahí donde estos líderes como Conrado Greber, Félix Meng, Balsamar Humier y Memo Simón, ellos habían empujado, apoyados y siguiendo a Zwinglio de Zurich. Los anabautistas seguían, respetaban, tomaban en cuenta al doctor Martín Lutero en sus creencias. Al inicio la iglesia anglicana nació prácticamente de los escritos de Martín Lutero, ¿va? En sus inicios. En sus inicios, los anabautistas retomaron los aspectos, llamémosle, los mejores aspectos que tenía la iglesia anglicana. No de manera así directa todo el 100%, porque hay que ser claro, hay algunas cosas que no, pues, o sea, Martín Lutero participó hasta en muchas matanzas, lo cual la historia de manera directa no lo cuenta, pero él en muchas oportunidades, por no dimensionar el hecho de haber colocado esas 95 tesis, lo que generó, lo llevó a él a ser un líder de la Reforma Luterana, llamémosle así, de la Reforma Luterana, lo cual le tocó tomar decisiones de ese grado, al grado de decirle a la gente, lo hago bajo la permisividad de Dios. En los temas anteriores hemos colocado, en los programas anteriores hemos colocado algunos videos donde se habla de las mujeres que tuvieron participación también en la reforma. De igual manera, se lo hago a la licenciada Esther porque es mujer, ¿vea? Pero si alguien quiere abonar, el pastor Benjamín, dentro de los anabautistas, dentro de los bautistas, ¿hubieron mujeres sobresalientes? Sí, hubo mujeres sobresalientes dentro de los anabautistas. Siempre, y voy a retomar, ¿cómo decirle? Porque habíamos hablado dentro de la reforma, ¿verdad? Sí. Pero también dentro de ellos. Y voy a retomar la respuesta que dio uno de los panelistas en las charlas anteriores. Que siempre hay mujeres detrás de un gran hombre o detrás de un hombre que trabaja, detrás de un hombre que es líder, siempre hay una mujer apoyándolo. Podría ser que dentro de los anabautistas, los bautistas no tengan nombres exactos en este momento, pero sí podemos ver que para que un hombre pueda salir, para que un hombre pueda ir, para que un hombre pueda hacer todas sus actividades, tiene que haber una mujer atrás de él que lo esté apoyando en todas esas situaciones. En su alimentación, por supuesto, para poner cosas pequeñas, a veces también hasta consejos muy importantes, ¿verdad? Así es que sí, tuvo que haber, o hubo, mejor dicho, mujeres detrás de este movimiento. Ahora, ya si lo tomamos desde la reforma, pues podemos ver también a la esposa de Martín Lutero, que tuvo mucha participación también. Se me viene también a la mente la esposa de Calvino, así también Margarita de Navarra, que fue una mujer que a pesar de su posición, que a pesar de sus creencias, pues abonó mucho a la reforma, creía mucho en la reforma. Entonces estas mujeres, sí, pastores, público en general, siempre las mujeres también tenemos que prepararnos, tenemos que estar, no para salir adelante, ¿verdad? Si se sale, pues ni modo, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero no, sino que apoyando, siempre movilizando, siempre escribiendo de base para que todas las reformas, los cambios y todas las actividades que tienen que hacerse en favor del reino de Dios se hagan. Pastor Benjamín. Sí, agregarle el punto de que definitivamente la reforma causó un gran impacto. No podemos nosotros solamente pensar que aquello le afectó a un segmento de la población. Tal vez la historia, que en realidad es muy amplia y también a veces se vuelve hasta confusa porque no hay, digamos así, una línea específica donde se pueden contar nombres en específico. Pero sí estamos seguros de que hubieron mujeres que, debido al impacto, debido al estudio de la escritura, debido al hecho de prever el futuro para sus hijos,
definitivamente hubieron mujeres que sí participaron del movimiento, que luego llegó a llamarse bautista, definitivamente. Y quiero agregar aquí un punto. En los Estados Unidos, en otros países, pues predomina mucho la idea de aceptar el papel de la mujer de una forma muy, pero muy importante en lo que es la comunicación del evangelio a la gente. No somos de aquel tipo de personas que creemos que solo los hombres tienen que hablar la palabra, sino que creemos que debido al impacto que tuvo esto, definitivamente las mujeres juegan un papel muy importante dentro de ello. Y personalmente dentro de nuestro seminario sigue siendo. Definitivamente. Sí, de hecho, nuestro seminario ha tenido mujeres que en este momento están desarrollando una labor muy grande dentro de lo que es el país y dentro de afuera del país también. Algunas que quizás ni se conoce el trabajo, pero están trabajando fuertemente. Sí, exactamente. Y es importante, pastor, aclarar que dentro de lo que era el imperio religioso católico que existía en aquel entonces, o sea, las mujeres no tenían un papel que eran ¿cómo se dice? Protagónicas. Exacto. Correcto. Viene el momento y surge la reforma y Martín Lutero se casa con una monja. Solo de Gorgona. Se casa con una monja. Ok. Pero ahora viene y empiezan los bautistas, empiezan a revisar la escritura y se dan cuenta de que lo que mencionan acá mis colegas, que las mujeres tenían un papel protagónico. Recuérdese que en aquel entonces la población existente, o sea, escuchaba la prédica en un idioma que no entendían, pero les exigían cumplir. Les exigían cumplir lo que escuchaban a pesar de que no lo entendieran. Entonces al final en las traducciones, ya digámoslo así, lo que traducían los clérigos de aquel entonces era algo totalmente aparte. Entonces vienen los anabautistas tomando esos aspectos buenos de la reforma y le dan el papel que le corresponde a las mujeres. Bien, gracias. Esta es la primera parte. Seguimos, vamos a ir a una pequeña pausa. Usted siga en sintonía, todavía tenemos otras 2 preguntas importantes dentro de la discusión. Así que la invitación es que siga en sintonía de nuestros medios de comunicación. Ya regresamos. Un modesto monje invitó a debatir una cuestión eclesiástica apremiante y dio lugar a un movimiento de reforma que sacudió la historia. ¿Qué era lo que denunciaba este monje? ¿Qué era lo que estaba mal con la iglesia institucional? ¿Por qué los postulados de la denuncia de este clérigo resultaron ser tan atractivos para tantas personas? En algún momento del 31 de octubre de 1517, en la víspera de la fiesta de Todos los Santos, Martín Lutero, de 33 años de edad, colocó o envió a alguien a colocar unas tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. La puerta funcionaba como un tablón de anuncios para diversos asuntos académicos y eclesiásticos. Las tesis fueron escritas en latín e impresas en una hoja de folio por el impresor Johann Grunenberg, uno de los muchos empresarios del nuevo medio de impresión utilizado por primera vez en Alemania hacia 1450. Lutero pedía una disputa sobre el poder y la eficacia de las indulgencias por amor y celo por la verdad y el deseo de sacarla a la luz. Lo hizo como un fiel monje y sacerdote que había sido nombrado profesor de teología bíblica en la Universidad de Wittenberg, una pequeña institución prácticamente desconocida en una pequeña ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico. Se enviaron algunas copias de las tesis a amigos y funcionarios de la iglesia, pero la disputa nunca tuvo lugar. Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia, envió las tesis a algunos teólogos cuyo dictamen le impulsó a enviar una copia a Roma y exigir que se actuara contra Lutero.
En los primeros meses de 1518, las tesis se habían reimpreso en muchas ciudades y el nombre de Lutero se había asociado a las exigencias de un cambio radical en la Iglesia. El modesto monje se había convertido en noticia de primera plana. ¿Por qué? Lutero convocó un debate sobre el tema más neurálgico de su tiempo, la relación entre el dinero y la religión. Las indulgencias, del latín indulgentia permit, se habían convertido en los complejos instrumentos para conceder el perdón de los pecados. Según los romanistas, la concesión del perdón en el sacramento de la penitencia se basaba en el poder de las llaves, otorgada a los apóstoles según Mateo 16:18, y se utilizaba para disciplinar a los pecadores. A los pecadores arrepentidos se les pedía que mostraran su arrepentimiento por sus pecados, llamada contrición, que los confesaran a un sacerdote a través de la confesión y que hicieran una obra penitencial para expiarlos, llamada satisfacción. Las indulgencias se concedían por orden papal y ejecutiva y por permiso escrito en varios obispados, y tenían como objetivo relajar o conmutar el trabajo de satisfacción del pecador penitente. A finales del siglo XI era habitual conceder indulgencias a los voluntarios que participaban en las cruzadas a Tierra Santa contra los musulmanes. Todos los pecados serían perdonados a quien participara en una empresa tan peligrosa pero santa. A partir de 1300 se concedió una conmutación completa de la satisfacción o indulgencia plenaria a todos los peregrinos que visitaran los santuarios de Roma durante los años jubilares, al principio cada 100 años y finalmente cada 25. Pronto abundaron los abusos. Se expedían permisos que ofrecían la exención de toda pena temporal, incluso de la pena del purgatorio, a cambio de un pago específico determinado por la Iglesia. Gracias por seguir en sintonía de esta transmisión en la Semana de la Reforma, hoy con el tema Bautistas y Protestantes. Si usted tiene preguntas que hacernos, puede anotarlas en nuestra transmisión en vivo por Facebook o por YouTube, y nosotros en los próximos programas vamos a estar contestándolas. Seguimos con las preguntas principales acerca del programa. Nos quedan dos preguntitas. La siguiente pregunta para generar la discusión, mis estimados, es: ¿cuáles son las doctrinas que los bautistas retomaron de la Reforma? Muy bien. Se dio una relación anabautista-bautista en aquel entonces, llamémosle así, en donde los anabautistas habían establecido tres principios. Número uno, la iglesia voluntaria. Número dos, la separación de iglesia-estado. Número tres, la libertad religiosa. A esos tres principios, a través del tiempo y por la necesidad de las confesiones de fe, le surgieron en el camino 4 más. Entonces llegamos a 7 principios. En el transcurrir del tiempo se le fueron agregando, llegamos a 15 principios. No fue hasta ya 1689 en donde existió la confesión de fe bautista, esto por la parte de los bautistas particulares, y ellos colocaron 32 principios bautistas. Esos 32 principios bautistas tenía, por decirle algo, número uno, las Santas Escrituras, Dios y la Santa Trinidad, número dos, el decreto eterno, la creación, la providencia. Ustedes lo pueden encontrar en internet y ponen Confesión Bautista en 1689. Ok, de esos 32 es que han surgido las doctrinas que el día de ahora nosotros manejamos. Ahora, la pregunta es ¿cuáles fueron las doctrinas? Los bautistas fueron a la Biblia, fueron a la iglesia primitiva, empezaron a escudriñar las escrituras y se dieron cuenta de que la iglesia primitiva predicaba a Cristo, su pasión, su muerte, su resurrección, y predicaba del Espíritu Santo, predicaba de la salvación, predicaba del Padre.
desde esa perspectiva ellos empezaron a retomar todo aquello que la iglesia primitiva había prácticamente establecido, y ahí donde dentro del ámbito en sí de la reforma empezaron a ver que si esto que tenían ellos, que habían investigado, encajaba, entonces empezaron, sí, pues lo tienen los radicales, lo tienen los anglicanos, esto sí lo tienen los luteranos, esto lo tienen los calvinistas, y empezaron a unificar. Pero pasó el tiempo y de repente surgieron dos clases de bautistas: los bautistas generales y los bautistas particulares. Y se da esa división, digamos, de los bautistas, o esas dos clases, y los bautistas generales se empezaron a caracterizar por apoyar ciertos aspectos de Arminio en aquel entonces, que existió allá por 1609 en Holanda una fuerte discusión por los 5 puntos arminianos, y luego vinieron la escuela de Gomero, los gomeristas se le decía, y ellos sacaron los 5 puntos calvinistas, los colocaron. Calvino ya había muerto. Entonces, los generales respaldaron hasta cierto punto todos los aspectos que Arminio planteaba, y los particulares respaldaban los aspectos que Calvino, en el caso de la escuela holandesa, los gomeristas, habían establecido. Y ahí donde en 1689, la declaración de fe de 1689 es de los bautistas particulares, y es de donde se basa gran parte de las doctrinas hasta el día de hoy de los bautistas. Licenciada Esther. Los bautistas siempre han recurrido a la Biblia como la autoridad final en cuanto a su fe y a la práctica de ella. Y entonces todo lo que ellos estudiaron por sí mismos, los bautistas, todo que estudiaron, las que fueron a las escrituras, ¿verdad? Y estudiaron las escrituras, profundizaron en ellas y tomaron los aspectos más importantes, o mejor dicho, los aspectos fundamentales de las doctrinas que plantea la Biblia. Entonces podemos decir que estaban de acuerdo con varias de las ideas que también tenían los reformadores. Entre ellas podemos decir también la sola escritura, ¿verdad? Que ninguna decisión bautista es tomada lejos de las escrituras, o que no esté basada en las escrituras. Entonces podríamos decir también de que no es que los bautistas tomaron de la reforma estas doctrinas, sino que ellos están convencidos a través del estudio de que las doctrinas que tenemos ahora, 10 doctrinas, ¿verdad?, están basadas completamente en la Biblia, que concuerdan con algunas de las doctrinas de la reforma. Pastor Benjamín. Sí, hay que aclarar un punto importante aquí, y es el hecho que las doctrinas son bíblicas. Las doctrinas son bíblicas. Se le llaman doctrinas bautistas, a veces hay confusión en esa parte, porque en realidad son principios que surgieron a partir de las confesiones de fe. Así es. La reforma misma ha creado un movimiento para enfatizar aspectos más relevantes uno tras otro, pero no significa que aquel aspecto que es relevante deje al otro como una doctrina olvidada o malentendida, porque acusan mucho a la iglesia en el tiempo de que no ha sostenido la doctrina bíblica durante mucho tiempo, pero es por el problema de que hay personas incluso que dicen llamarse bautistas, pero en su práctica no lo son, porque no sigue lo que los principios establecidos de las confesiones de fe se remarcaron, pero casi todos ellos, por no decir todos ellos, estaban enmarcados en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nosotros hablamos doctrina bautista, todas son extraídas de la Sagrada Escritura. De la Santa Escritura. Hay partes en las cuales la Iglesia Bautista le ha tocado defender ciertas doctrinas que han sido apabulladas, como por ejemplo declarar que Jesús no es Dios, cuando la Biblia lo establece claramente. Entonces, a los bautistas
se les reconoce como los mayores apologetas en la historia. A partir de los seminarios que empezaron a surgir, producto de la necesidad que hubo en Europa de remarcar estas doctrinas firmemente y dejarlas plasmadas en la mente y en el corazón de las personas que estaban escuchando el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hablamos nosotros de doctrinas tomadas de la Reforma, lo que hicieron nada más es enfatizarlas, ponerlas en la bandeja, como dicen algunos, de plata, y poder decir: esto es lo que creemos, en esto nos fundamentamos, y bajo esta premisa, doctrina, nosotros vivimos. Definitivamente que, como les digo, si algo nos caracteriza en nuestro seminario es eso, precisamente. Es eso, no está ya escrito. Yo recuerdo las clases de, bueno, en este caso el pastor Benjamín Portillo fue mi maestro en el seminario, y otro maestro dice: si no está ahí, no lo afirme. Si está en la escritura, la misma Biblia se contesta. Es algo que caracteriza a nuestro seminario, a la iglesia en general. Nosotros lo que predicamos no es nuestra experiencia, no es la experiencia del otro, es lo que ahí está plasmado. Entonces, es bien importante porque exactamente lo de las 5 solas son cosas bíblicas, y fue lo que ocupó la... Y hablando sobre el tema de las 5 solas, o sea, esas eran frases que venían sonando desde los tiempos y no todas surgieron en el mismo momento. En el mismo momento. No fue hasta el siglo XX que ya se establecieron las 5 solas. Ahora, ¿quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo establecieron en sí? Los bautistas. Los bautistas decidieron: ok, estas son frases que han regido prácticamente, han sido como esos ejes transversales que se han manejado en la iglesia a través de los tiempos. Ahora, ¿por qué surgió los tiempos confesionarios? ¿Por qué surgió el tema de las doctrinas? ¿Por qué surgió el hecho de que las iglesias protestantes, las iglesias anglicanas, etcétera, tuvieran que plantearse firmemente en qué creían? Todo tuvo que ver por el tema de la Contrarreforma de 1545, lo que se le conoció como el Concilio de Trento. Una Contrarreforma que en ese concilio no fue de un año, fueron muchos años. Unos dicen 10, otros 15, otros dicen que tardaron casi 25. Ellos en la Contrarreforma crearon órdenes religiosas, la campaña de los jesuitas por Ignacio de Loyola, las carmelitas, las santas Teresas de Jesús, la Inquisición, le dieron más fuerza a la Inquisición. Ya le pusieron santa. Establecieron los principios, ya le pusieron Santa Inquisición. Le establecieron principios en donde validaban la salvación por las obras, el culto a las imágenes, a la Virgen. Se estableció en ese concilio para poder contrarrestar la Reforma. Y por eso nuestras declaraciones de fe. Y los bautistas fueron en ese entonces a la iglesia primitiva, fueron a la Biblia a escudriñarla para poder también hacer esas declaraciones de fe que a la gente le iluminara la mente, porque estos aspectos fueron duros. Pues los jesuitas, por ejemplo, hay un libro muy interesante que se llama La parte oscura de los jesuitas, ¿verdad? Cómo ellos han ido a transcurrir del tiempo haciendo la labor del Papa Negro, liderados por él, y iban haciendo unas cosas donde iban matando. Ahí es donde surgen las guerras religiosas. Entonces, todo eso llevó a que se organizaran, se establecieran como organizaciones que no se respaldaban con el Estado, porque el Estado estaba viciado. Y eso lo establecía fuertemente esta Contrarreforma, el hecho de las primicias del Papa, de llamarlo a él santo, de tenerlo a él como el vicario de Cristo, el vicario de Dios, una palabra que solo le corresponde a nuestro Señor y Salvador, ¿va? La validez de los sacramentos, como ellos los validaron, los establecieron. Esos fueron los principios de esta Contrarreforma y las jerarquías eclesiásticas, donde no había permisidad para un pastor. Entonces, en base a esta reforma que inició en 1545, esta Contrarreforma, perdón, el Concilio de Trento,
empezaron a surgir lo que ahora nosotros tenemos como las doctrinas de la Reforma, que muchas de ellas las retomamos y las empezamos a establecer en nuestras confesiones de fe. Pastor, ¿iba a decir algo, Pastor Benjamín? Sí, lo que quería agregar en la parte esta, cuando usted me hacía la pregunta sobre el hecho de las doctrinas que se retoman, como ya definimos que nosotros no somos protestantes, eso está bien clarísimo, los bautistas no nos declaramos protestantes. Cuando un bautista en su conducta cristiana encuentra que aquella práctica no está dentro de la Biblia, simple y sencillamente no la acepta. Entonces, por no aceptarla, le llaman protestante. Si a mí alguien me dice que Jesús no es Dios y yo le compruebo con la Biblia que sí es Dios y me llama protestante, que me llame. Sí. Pero no, yo no estoy protestando por nada, como el mismo Lutero dijo cuando lo pusieron contra la pared los líderes de la iglesia. Con todos los libros enfrente. Dijo, bueno, dijo, yo estoy amparado bajo la Sagrada Escritura. Así es. Si esta escritura misma me refuta lo que usted me está diciendo, entonces yo me retracto. Pero si no me lo convencen con la escritura, entonces yo no lo acepto, no me retractaré. Y por eso es que le llamaron luego protestante. Exacto. La contrarreforma no es bíblica. No. Por ningún lado. Solo fue algo que Fue contrarrestó una obviamente, la reforma. necesidad inmediata que surge. Una necesidad exactamente inmediata para poder contrarrestar Y que eran, debo entenderlo así, o me corrigen, eran órdenes que las iglesias católicas tenían que acatar. Correcto. Exacto, que llevaron a las guerras religiosas. Las cruzadas mismas habían preparado el terreno para ese tipo de contrarreforma. Ya había eventos previos cuando la Iglesia Católica decía querer defender los lugares santos, y la verdad que lo que hicieron fue simplemente tratar de eliminar a los que ellos consideraban sus enemigos, porque no pensaban igual. Cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones sociales. ¿Cuándo surge la contrarreforma? 1545, en el Concilio de Trento. Y de ahí para allá empezaron desde la parte interna, se metieron en estas comunidades protestantes, llamémosle, se empezaron a meter y empezaron a destruir, a quererlas destruir desde el interior. El detalle es que entre más querían destruirlas, más crecían. Entonces les empezó a suceder lo que pasó en los inicios de la iglesia primitiva. Exactamente. Que entre más los querían destruir, más crecían. Y así pasaron en la iglesia primitiva casi 300, 400 años. Así sucedió con la contrarreforma. Los jesuitas de aquel entonces, ellos empezaron a enviar, voy a ocupar esa palabra, como sicarios. Y era el hecho de que un sicario iba a ir escarbando, viendo cómo empezaba a minar y a destruir internamente esas comunidades que se habían establecido en toda Europa. Bien, la última pregunta ya está contestada. La última pregunta, la pregunta que tenemos es, ¿somos protestantes los bautistas? Pues ya fue contestada, pero ¿algún argumento para finalizar este segundo segmento? Nosotros como bautistas no somos protestantes. Nosotros somos un resultado de esas líneas que surgieron en diferentes países de lo que es la reforma protestante. Y como protestantes directamente se le llamó, como nos compartía el pastor, en la dieta de Spira, allá entre 1526 y 1529. Pero nosotros empezamos a surgir casi 100 años más adelante, promedio. ¿Y qué hicimos? Retomar lo bueno de todas estas líneas de la reforma protestante. Pero sí, nosotros como bautistas nunca nos hemos considerado a través de la historia como protestantes. Licenciada. Así es, definitivamente los bautistas no somos protestantes. En primer lugar, porque nunca el movimiento bautista surgió del movimiento de la Reforma. Surgieron, ya lo habíamos dicho anteriormente, sí, casi un siglo después.
Y propiamente, recalcando nada más en eso, estrictamente la palabra protestante se originó en 1529, cuando el emperador o rey Carlos V anuló el primer edicto o la primera dieta de Espira de 1526, en el cual había cedido, había cedido en ciertos puntos, como por ejemplo en la territorialidad, algo así se dice. ¿Qué es esto? Quería decir de que la región, una región dada, un pueblo, una ciudad dada, en el cual la mayoría fuera católica o su gobernante fuera católico, entonces esa ciudad iba a ser católica. En otra región donde la mayoría del pueblo o su gobernante fuese luterano, digamos, pues esa ciudad iba a ser luterana. Entonces, eso se había dado en la dieta de Espira de 1526. Luego, este señor Carlos V, que no le convenía definitivamente esa situación, en 1529 anuló esa dieta. Entonces, no solamente iba a rebatir eso que se había planteado, sino que también la sentencia contra Martín Lutero iba a seguir, iba a tener que efectuarse. ¿Cuál era? Él había sido declarado un hereje allá desde el edicto de Worms, antes de la dieta de Espira, antes de 1526. Entonces, él tenía que cumplirse la sentencia de Lutero. Quiere decir que con ese edicto no solamente se estaba retractando en cuanto a la territorialidad, sino que también tenían que seguir adelante con que Lutero tenía que ser muerto, ¿verdad? Porque había sido declarado hereje. Así es que propiamente en ese 1529, cuando hace esto este rey Carlos V, fue cuando vinieron los príncipes, ¿verdad?, de los gobernantes de las diferentes ciudades y protestaron contra esto, ¿verdad? Y también redactaron pues un escrito. Ahí fue donde a todas estas personas se les llamó protestantes. Y luego, como ya nos había mencionado aquí el pastor Benjamín, que también a todo aquel que se separaba de la Iglesia Católica, ya sea para una corriente luterana, calvinista, anglicana, etcétera, a todos ellos se les llamaba protestantes. Bien, muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a ir a otra pausa para después entrar al segmento de las preguntas que nos han hecho dentro de nuestros medios de comunicación. Yo le pido que no se despegue. Está muy interesante. Está claro que nosotros, los bautistas, el tabernáculo, nuestro seminario, no es protestante. Siga en sintonía de nuestros medios de comunicación. Ya regresamos. Algunos papas hicieron grandes obras de construcción recaudando grandes sumas mediante la venta de indulgencias. El Papa Julio II, por ejemplo, concedió una indulgencia jubilar en 1510, cuyos ingresos se utilizaron para construir la esplendorosa Basílica de San Pedro en Roma. En 1515, el Papa León X encargó a Alberto de Brandeburgo que utilizara la orden dominica para vender indulgencias de San Pedro en sus tierras. Alberto debía una gran suma a Roma por haberle concedido una dispensa especial para convertirse en el príncipe eclesiástico que gobernaba 3 territorios, Maguncia, Magdeburgo y Halberstadt. Alberto pidió prestado el dinero al Banco de los Fugger en Augsburgo, que contrató a un experimentado vendedor de indulgencias, el dominico Johann Tetzel, que se encargaría de la venta. Una mitad de los ingresos iba a parar a Alberto y a los Fugger y la otra mitad a Roma. La campaña de Tetzel dio lugar al famoso eslogan: en cuanto suena la moneda en el fondo del cofre, sale el alma del purgatorio. El tema de las indulgencias se había vinculado a la ansiedad prevaleciente de la sociedad con respecto a la muerte y el juicio final. Esta ansiedad fue alimentada por un sistema de crédito desbocado basado en el dinero impreso y el recientemente desarrollado sistema bancario. Lutero atacó el abuso de la venta de indulgencias en sus sermones, probablemente en sus sesiones de clase y finalmente en las 95 tesis en las que sonó el tema revolucionario de la Reforma.
Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, quiso que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Ya para 1520, Lutero anunciaba que el bautismo era la única indulgencia necesaria. Toda la vida es una vuelta al bautismo, en el sentido de que uno se aferra a la promesa divina de salvación a través de la fe solo en Jesucristo, quien por su vida, muerte y resurrección liberó a la humanidad de todo castigo por el pecado. Se vive confiando solo en Cristo y convirtiéndose así en un servidor para el prójimo necesitado, en lugar de tratar de apaciguar la ira de Dios a través de actos humanos. Es esta simple reafirmación de la antigua buena nueva cristiana, el Evangelio, lo que creó en la Iglesia romana el movimiento de reforma que atrajo a multitudes en Alemania y en otros territorios europeos. Esta corriente fue impulsada por lemas que subrayaban lo esencial del cristianismo: solo escritura, solo fe, solo gracia. Muchos se adhirieron porque Lutero criticaba al papado, que pretendía tener poder sobre todas las almas. ¿Por qué el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la del más rico Craso, no construye una única basílica de San Pedro con su propio dinero, en lugar de hacerlo con el dinero de los pobres creyentes? Las 95 tesis fueron la gota que colmó el vaso de los romanistas. Cuando más tarde le preguntaron a Lutero por qué había hecho lo que hizo, respondió: nunca quise hacerlo, pero me vi obligado a ello cuando tuve que convertirme en doctor de las Sagradas Escrituras contra mi voluntad. Aunque condenado por la Iglesia y el Estado, Lutero sobrevivió a los intentos de quemarlo como hereje. En retrospectiva, las tesis de Lutero sembraron las semillas de un diálogo sobre lo que es esencial para la unidad cristiana, en el intervalo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ese diálogo dará sus frutos mientras se luche, como lo hizo Lutero, con la distinción adecuada entre el poder de la palabra de Dios y el poder del pecado humano. Nuevamente sean bienvenidos, gracias por la continuidad que usted le está dando a esta serie de programas. Bien, ahora vamos a ir a un segmento de preguntas que, como le digo, son preguntas que ustedes nos han hecho por nuestros medios de comunicación. Si usted tiene preguntas sobre el tema que acabamos de ver, ustedes escríbanlas en esta transmisión, que en los posteriores programas pues las vamos a estar contestando. Pastor Benjamín Portillo, ¿por qué hay varias historias del origen de los bautistas? Como que no se ponen de acuerdo, diría yo. Correcto, es correcto. Primero que nada, pues porque en realidad es bien escasa la documentación que hay en relación con la historia de los bautistas propiamente. Los enemigos de aquella época, cuando surge la denominación, trataron de esconder por muchos medios lo que tenía que ver en referencia a los bautistas. Los bautistas mismos, como ya los colegas han mencionado anteriormente, pues no querían ser llamados así, incluso fueron perseguidos, ellos tuvieron que esconderse. Entonces eso se prestó a que hubiera muchas conjeturas acerca de la verdadera historia de cada uno de ellos. A veces incluso hay historias que los enemigos crearon para denigrar a los mismos bautistas, y eso permite que haya diferentes historias, como por ejemplo que la iglesia bautista surge desde Juan el Bautista. Hay personas que le preguntan: ¿y usted por qué se llama Bautista? Ah, porque Juan era el Bautista, cosa que los enemigos, para denigrar, para manchar lo que los bautistas estaban haciendo, hacían. Entonces, producto de esto es que surgieron diferentes, y por eso no se ponen de acuerdo cuál es el verdadero origen de la denominación bautista. Prácticamente el detalle radica: ¿por qué tanta historia? Es la pregunta. Tanta historia escrita y como que no nos ponemos de acuerdo. Correcto. Recuerden que fueron diferentes comunidades en un momento extremo que se estaba viviendo, de una contrarreforma que los estaba matando. Entonces empezaron a surgir todas estas comunidades, principalmente Inglaterra, Holanda, y se empezaron a extender.
Y en esa extensión llega el punto hasta que llegaron aquí al continente americano. Entonces, hay que ver la línea del tiempo y en base a la línea del tiempo ubicar la historia. Porque la historia, en el caso de lo que estamos hablando ahorita acá, es precisamente en Europa. Pero los bautistas tenían una de las características las cuales no tenían las otras, llámese así, líneas surgidas. Era el hecho de que se volvieron ganadores de alma e evangelizadores. Entonces, y como también era el hábito de ir a la palabra, de escudriñar, y si la Biblia lo dice, y era lo que se compartía, se vivía. Entonces, cada una de las regiones, en España, en África, y así en todo el continente europeo, empezaron a escribirse las historias. Entonces, recopilar todas esas historias es bien complejo. Ya no digamos acá en América, lo que sucedió en los años 1700 en Estados Unidos, pues la división del norte, el sur, etcétera, etcétera. Aquí en Centroamérica, los que vinieron a evangelizar en el año 1870, 1900 promedio, estamos hablando que fueron bautistas del sur y establecieron por uno de sus principios, que hasta ahorita lo mantenemos, y nosotros como Taber lo vivimos, establecieron la misión centroamericana. Pero la misión centroamericana tiene sus raíces en los bautistas. Entonces, cada una va surgiendo. Importante es, considero, en mi opinión, para quien nos hizo esa pregunta, es el hecho de ver la línea del tiempo en base a la historia que se van dando en esa línea. Sí, y también podemos tomar ejemplo que así como en los evangelios podemos ver los diferentes planteamientos que cada uno de los escritores de ellos han hecho sobre la misma historia, ¿verdad? No que sea diferente, pero el planteamiento es distinto. También, como recapitulando lo que dijo el licenciado Alvarado, el hecho de que, por ejemplo, se dice de que los primeros bautistas surgieron en Inglaterra, ¿verdad? Que ahí comenzaron a bautizar. También se dice que allá en Suiza, con estos que emigraron. Entonces, no es que cuál de las dos cosas sea, o de los dos eventos sea realmente el verdadero, no. Se dieron en distintos momentos, pero cada escritor, digamos, hizo su narración dependiendo en el contexto en el que estaba, ¿verdad? En el contexto que vivió. Entonces, no es que esto sea verdad y esto sea mentira, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente sí los sucesos se dieron en distintos momentos o quizás hasta simultáneamente, ¿verdad? Pero esta persona escribió sobre este suceso allá en Inglaterra y otra persona escribió sobre este suceso allá en Suiza. Entonces, recapitulando también lo que dice el licenciado Alvarado, es que tenemos que tomar en cuenta las líneas de tiempo, ¿verdad? Y podría ser también que de forma simultánea, se hayan dado muchos de estos sucesos. Entonces, y eso aunado también al hecho de que los mismos bautistas no tenían mucho tiempo para escribir su historia por el hecho de que estaban ocupados escondiéndose, huyendo y trabajando, porque ese es el lema bautista, ¿verdad? Desde hace muchos años, trabajar, evangelizar, las misiones, etcétera. Entonces no se dieron mucho tiempo para escribir ellos mismos sobre todo lo que ellos estaban haciendo. Bien, tengo otra pregunta por aquí. ¿Los bautistas son reformados o los bautistas pueden convertirse en reformados? Licenciado. La verdad que surge un debate aquí en este punto. Aquí es otro programa. Es otro problema, porque si yo me voy al aspecto bíblico, la Biblia no dice que nosotros somos reformados en Cristo Jesús, sino que dice que somos hechos conforme a la imagen de su Hijo, doctrinalmente hablando. Pero si nosotros retomamos el aspecto de resultado de la reforma, que producto de la reforma, entonces los bautistas surgieron como denominación
se podría considerar para algunos el aspecto reformado como fruto de la reforma, para algunos. No es que sea así. El problema aquí es, que causa debate, es que el término reformado modernamente ha creado una división más dentro de la Iglesia del Señor. Ya. Porque los reformados, según ellos, hoy están haciendo una práctica distinta a lo que la Iglesia ha hecho durante los últimos 100 años en el país. Han tratado de crear un grupo adicional de gente que dicen que ya no creen en esto, ya no creen en otro, y eso le ha abierto la puerta también a el peligro de la herejía. Sí, porque yo he escuchado unos que ya condicionan la gracia, entonces ya no es gracia. Pues. Ya no es gracia. Ese es el problema que surge producto de este término reformado modernamente. Pero la verdad es que la Biblia no enseña nada de ese reformado, no hecho conforme a la imagen de Jesús. Es que a través de la historia desde el año 1517 han ido surgiendo diferentes segmentos, diferentes denominaciones. Pero antes de todo deberíamos de plantearnos más qué significa la palabra reforma. Es darle la forma original, es querer llevar a la forma original. Correcto. Ahora, la mayoría lo ha querido hacer conforme la manera de interpretar la palabra. Entonces, a su propia conveniencia. Y muchos a su propia conveniencia. Entonces, el problema ha radicado en la interpretación de la Biblia, en el mal uso de las herramientas hermenéuticas, en el uso a veces de aspectos o conceptos hermenéuticos que no abonan a la verdadera interpretación. Es ahí donde hoy en día se habla de los bautistas reformados. Una línea surgida porque ven en Latinoamérica y en todo el continente que los bautistas no somos bautistas. Y nosotros somos señalados como que si no fuéramos bautistas. Y muchos fuera de nuestro ámbito nos dicen, ¿y ustedes qué son? Porque aplauden. Porque aplauden. Porque aplauden. ¿Por qué levantan las manos? ¿O por qué los que pasan a adorar lo hacen? Es bíblico. Es bíblico. Que tal vez en un determinado momento de nuestra historia bautista muchos no lo hayan hecho, no quiere decir que por eso nosotros no lo vamos a hacer. Pero es que la Biblia lo dice, ¿va? Alzad manos al Señor. La alabanza del Señor es suave, dice un salmo. Debe ser suave. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser una alabanza a la cual llegue al alma, llegue y toque los cimientos del interior de la persona para que le conduzca a apreciar el mensaje que viene a continuación de la alabanza. Entonces, el término reformado es un término utilizado prácticamente hoy en día, considero, esta es una opinión muy personal, para beneficio propio de alguna organización o una iglesia que se haya levantado. Correcto. O que tal vez me enojé con y me salgo y ahora me voy a unir a esta línea reformada. Claro. Aquí en el país tenemos gente. Sí. Aquí mismo. Ha hecho ese comentario, aquí mismo. Aquí mismo ha pasado. Entonces es muy importante, la persona que nos hizo esa pregunta que tenga muy claro, dar reforma o la palabra reforma es llevar, conducir a darle forma a algo. Nuestro pastor Junior predicaba, volvamos a nuestro modelo original hace unas semanas atrás. Muy interesante. Volvamos a nuestro modelo original. Muy, muy interesante. Allá el libro de los Hechos nos dice, cuando estaba Esteban, que Dios le dijo a Moisés, hazlo conforme el modelo que ves. Esas dos frases nos deben de llevar a nosotros a estar claros de que nosotros no nos podemos salir del lineamiento bíblico. No nos podemos salir. Y eso nos manda a aplicar correctamente las reglas de interpretación bíblica. Bien, una pregunta solo, ¿sí o no, licenciada? ¿Los bautistas fueron perseguidos? Sí, claro que sí, fueron perseguidos. Y Bien. de ahí todo lo que hemos hablado, que no Claro. han podido escribir sobre ellos mismos. Pastor Benjamín Portillo, solo deme el nombre, por el tiempo estoy haciendo de esta manera. ¿Existe alguien que podemos llamar el fundador de los bautistas? ¿Podemos mencionar un nombre? No hay un fundador. Uno en específico. No hay un fundador. Solo hay precursores de un movimiento, pero no hay ningún fundador. Exactamente. Bien. Ahora sí se pusieron de acuerdo esos precursores. Juan Smith
Thomas Elvis. Simon, otro. Pero Ay. prácticamente ellos se pusieron de acuerdo, pero determinar que hubo uno, el que trajo Como fundador de los bautistas. como fundador de los bautistas. No, De hecho, hasta la fecha no se Esta acepta. pregunta, esta pregunta que voy a hacer no es del tema, pero nos la hicieron por medio de nuestra transmisión en vivo el día martes. Y Pastor Alvarado, si Martín Lutero regresó a la Iglesia Católica, ¿cómo queda todo por lo que él estaba trabajando? O lo que estaba inconforme. Ok. La persona, Porque lo hablábamos en ese programa que por lo que él protestó, por lo que él estaba, lo sigue haciendo hasta en la actualidad, incluso la Iglesia Católica. Sí. Sí, ok. ¿Cómo queda? Bueno, Martín Lutero tenía, desde la perspectiva y el análisis que había hecho a los escritos que le han surgido, Martín Lutero nunca quiso de manera directa salir de la Iglesia Católica. Él quiso reformarla, o sea, alinearla al modelo original, conducirla. Pero en el camino él se dio cuenta de que no le iba a alcanzar la vida para poderlo hacer, porque lo sacó el Papa, se le vino encima uno, se le vino encima otro, tuvo un problema. Cuando vino a darse cuenta, él había sido aquel que había roto el panal. Exacto. Y aquello se había expandido y empezaron a surgir dentro del ámbito siempre de la reforma, los calvinistas, empezó a surgir, y así cada una de las cuatro líneas principales. Entonces, no podríamos asegurarle ni aseverarle a la persona que nos hizo esa pregunta, ¿verdad?, cómo queda Martín Lutero, sino que él fue el punto de partida con esas 95 tesis. Él fue el punto de partida, pero nunca su intención fue generar otra línea, sino fue reformar internamente a la Iglesia Católica. Pero que eso fue lo que causó. Eso fue lo que rompió el panal. ¿Puedo decir, sin reforma no hubieran habido bautistas? ¿Sí o no? Yo sé que Dios hubiese ocupado otros medios, correcto. pero sin esa reforma, sin ese punto de partida de Martín Lutero, Posiblemente no. Considerando la historia y cómo Dios se ha movido a través de los tiempos, posiblemente no. Sin reforma tal vez hubiésemos surgido 100, 200, 300 años más adelante, sí. Porque Dios hubiese ocupado a otras personas. Exacto. Correcto. Exacto. Bueno, yo les agradezco muchísimo por su participación a cada uno de ustedes, Pastor Alvarado, licenciada Esther, Pastor Portillo, por habernos abonado a este conocimiento, y esperamos que a usted, mi querido televidente, haya sido de mucho beneficio y que le haya quedado claro que nosotros, los bautistas, en el Taber, en nuestro seminario, definitivamente no somos protestantes. Yo le invito, mire, a partir del 1 de diciembre, si usted quiere conocer más de Dios, usted quiere tener las herramientas para interpretar correctamente la Biblia, las inscripciones van a iniciar el 1 de diciembre en nuestro seminario. Usted puede acercarse y puede estudiar con cada uno de nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. ¿Verdad? Esperamos que estos programas no sean los últimos. Si usted sigue en sintonía de nuestros medios de comunicación, y el día de mañana nos vemos en otro programa. Que el Señor les bendiga.